Revélanos tu gloria, Señor. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús.
es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Alabado sea el Cordero, alabado aquel quien es 3 veces santo, aquel quien es 3 veces digno, al Todopoderoso, el quien fue, el quien es y quien será para siempre. Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el quien fue, el quien es y quien será para siempre. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueran creados. Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el quien fue, el quien es y quien será para siempre. Y eres tú, oh Dios, quien alabamos hoy en esta mañana. Tú eres el centro de todo. Te damos gracias por el privilegio en poder reunirnos. Te damos gracias por el privilegio en poder cantar. Te damos gracias por el privilegio a poder ver a nuestros hermanos y nuestras hermanas otra vez. Te damos gracias por aquellos que están cumpliendo años hoy, pero ellos no son el centro de este día. Tú eres el centro de todo. Tú eres el principio y tú eres el fin. Todo lo que hacemos hoy se trata de ti y termina contigo, oh Dios. So, alabado y exaltado sea el Señor, el quien fue, el quien es y quien será para siempre. Santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. Y el pueblo de Dios dice, y el pueblo de Dios dice, y el pueblo de Dios dice, y al que está sentado, Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. y al que está, Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. y al que está. Solo las voces. Al que vive para Siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Padre, sea la gloria y sea la honra todo tuyo, oh Dios. Padre, te pedimos en esta mañana que tú nos hable a través de tu santa palabra. Padre, que tu espíritu que mora en nosotros, tu espíritu que vive en nosotros, nos revela aquellas cosas que tenemos que cambiar, Padre. Padre, oro en este momento por tu pueblo y por yo. Que no sean palabras de hombres, palabras inventadas, pero palabras que vienen directamente de tu palabra.
puede levantar al desanimado, que puede restaurar al quebrado, que puede resucitar al muerto y darle vida. So, Padre, que tu palabra fluye por medio de tu Espíritu para que tú seas glorificado y honrado, para que podamos ser protegidos del maligno que está allá afuera en este mundo. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuídanos, oh Dios. Y en tu nombre oramos. Amén y amén. ¿Por qué no le dan un aplauso fuerte al Señor? Y pueden tomar sus asientos. Pueden tomar sus asientos. You can take your seat. Pueden tomar sus asientos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, right? ¿Cómo dice? Si confesamos nuestros pecados, Dios, quien es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Juan capítulo 1, versículo 2, versículo 6. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. ¿Cómo dice? El que afirma que permanece en Él debe de vivir como ¿quién? Como Él. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. No amen al mundo ni las cosas de este mundo. Y si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Y me gustaría si pueden memorizar conmigo esta semana. Primera de Juan capítulo 2 versículo 23. Y dice así: todos el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Dos puntos esenciales. Aquellos que rechazan al Hijo no tienen a quién, al Padre. Y si reconoces y si afirmas al Hijo, también tienes al Padre. Como hemos estudiado y como hemos visto a través de estos versículos, tienen alguna importancia para nuestras vidas. Hasta este punto, Primera de Juan, Dios nos ha advertido a la familia de la iglesia sobre el conflicto entre la luz y la ¿qué? En la oscuridad, la tiniebla, entre vivir como Cristo y vivir como queremos vivir, entre amar a Dios o amar las cosas de este mundo. Y ahora en nuestro pasaje de hoy, Dios nos advierte sobre el conflicto entre la verdad y los errores. Para nosotros es crucial entender que no basta que un creyente camine en la luz, en el amor. También debemos caminar en la verdad. ¿Escucharon? También debemos caminar en la verdad. Escucharemos a Juan hoy en esta mañana decir algunas cosas, describir hoy que vivimos en una hora de crisis. Tú y yo vivimos en una hora de crisis, y por lo que es fundamental que nos cuidemos de los engaños del enemigo. Durante esta semana he estado buscando algunos dichos que el mundo está diciendo hoy en día, y quiero que me escuchen bien hoy, por favor. Muchos dicen que todos servimos al mismo Dios. Hay más de un camino a Dios. No importa lo que creas, siempre que seas sincero. Dios o Jesús puede ser lo que tú quieres que sea, siempre y cuando estés creciendo para ser una mejor persona. Jesús no se entregó, fue asesinado. Y mi favorito de lo que escuché, no es mi favorito, pero solo lo digo. Jesús era un buen hombre,
un profeta, un maestro, pero no era el Hijo de Dios. Durante esta semana tuve una plática con un muchacho en el gimnasio. Sí, estoy regresando al gimnasio. Tengo que bajar esta panza para la boda. Y un muchacho me llegó a mí, nunca lo conocí en mi vida y yo creo que era una cita divina con Dios. Llegó a mí de la nada, sin embargo estábamos hablando en el baño. ¿Qué momento para hablar? Y el muchacho me mira y solo me dice, hey, te quiero decir mi testimonio. Y me contó su testimonio, cómo salió él de la adicción. Él era un heroin addict, hacía la heroína y cocaína, vivía en las calles. Y él dijo, un día se levantó de la nada diciendo, ya voy a parar esto. Y paró. Y yo me quedé asombrado, wow, ¿cómo lo hiciste? Y él me dijo, well, solo hice por mi propia voluntad. Yo soy capaz de hacerlo. Y lo hice. Y él, I was like, wow, ok, sí, wow, eres fuerte, yeah. Puedo ver tus músculos y todo. Y le hice la pregunta, pero ¿nadie más te ayudó? Sí, Dios me ayudó. I was like, wow, ok, awesome. Reconoce a Dios. I was like, wait, pero déjame hacerte una pregunta. Pero, what about Jesus Christ? ¿Y qué de Jesucristo? Mira, bro, no, yo no creo en Jesucristo. Yo creo en un Dios. Pero Jesús puede ser cualquier cosa. Sin embargo, él me dijo, ¿sabes lo que es mi Jesús? Este gimnasio. Y me quedé ahí asombrado. Y ya platiqué con el muchacho. Platiqué por casi 20 minutos. Sin embargo, diría que no hice ejercicio esa noche. Por esa razón no se ha bajado la panza. Y cuando ese muchacho me dijo eso, me quebró el corazón. Tengo una cita con él esta semana. Por favor, manténganme en oración con este muchacho. Él es un dueño de hacen bebidas de healthy drinks, algo así. Y estoy orando que Dios le puede revelar a través del Espíritu Santo que él está yendo a un camino a la destrucción sin Cristo Jesús. Y pido a la iglesia que oren conmigo por este muchacho, que sus ojos se pueden abrir a reconocer que él no conoce a Dios si no conoce al Hijo. El que niega al Hijo, niega al Padre. Y quien afirma y quien reconoce al Hijo también tiene el Padre. Y esto es esencial para ti y para mí. Porque lo que me entristece es la facilidad de cómo muchas gentes han sido engañados. Pero dos cosas explican esto. Y me puse a pensar, dos cosas puede explicar porque muchas personas están siendo engañados con esta mentira del diablo. Primeramente, la falta de la base de la palabra de Dios en sus vidas. Y segundo, la falta de la vida del Espíritu Santo. Antes de que Juan explica las trágicas consecuencias de apartarse de la verdad, enfatiza la seriedad del asunto. Lo hace usando dos términos específicos importantes. Y Juan menciona en nuestro pasaje hoy, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 18, él menciona dos palabras esenciales. Y él dice, estamos en la última hora, y él usa el término anticristos. Ambos términos dejan claro que los cristianos están viviendo una hora de crisis y deben protegerse de las falsas enseñanzas del enemigo. Y hoy le quiero hablar a ustedes sinceramente, directamente, con mi corazón.
por favor, no permiten que yo mismo también le engañe. No permite que cualquier persona que se pare en un altar te engañe. Hoy mi deseo es para usted y para mí a reconocer quiénes son verdaderos siervos y mensajeros de Dios y aquellos que son anticristos. Noten conmigo en 1 de Juan capítulo 2 versículo 18. Juan comienza diciendo esto: queridos hijos, esta es la hora ¿qué? Final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ¿qué? Ya. Por eso no damos cuenta de que esta es la hora final. Usted puede oír el amor y la preocupación de Juan por estos creyentes. Solo note la forma en cómo habla, cómo él comienza. Él dice ¿qué? Queridos hijos, hijitos míos. Juan se refiere a ellos como sus hijos. No solo como hijos de Dios, como veremos en el capítulo 3. Pero Juan se ve como un padre espiritual. Y como un padre espiritual le está diciendo a sus hijos, por favor tengan cuidado. Yo miro a esta criatura, Sofía, aquí enfrente, y yo estoy más que segura cuando Sofía está caminando en los caminos equivocados, cuando se puede caer o cuando se puede golpear, los padres están allí listos para Sofía, no, o para agarrar Sofía. Juan está en este momento agarrándonos a nosotros, diciéndole a los hijos de Dios, ten cuidado. Y note lo que él dice. Y él quiere que ellos se aseguren que ellos están caminando en la verdad. Lo que ustedes han recibido, lo que yo he proclamado, lo que Juan está diciendo, lo que yo he proclamado, el evangelio es verdad. Pero déjeme decirte, hay también un enemigo que está dando falsos testimonios, un falso evangelio. Note lo que dice. Queridos hijos, esta es la hora final. El primer punto que yo quiero que veamos hoy en esta mañana es que esta es la hora final. Juan escribió esto 2000 años atrás. Pero el mensaje del Nuevo Testamento es que cuando Cristo vino, entramos en los últimos días. Cuando Cristo Jesús murió en aquella cruz, cuando el Mesías llegó a este mundo. No solamente murió, pero resucitó y Él está sentado en el trono. Nosotros estamos en los últimos días esperando que regrese nuestro amado. Nosotros como iglesia esperamos por nuestro esposo. Y nuestro esposo pronto vendrá. Por esa razón estamos en los últimos días. Hechos capítulo 2. Versículos 16 al 17 dice esto. Y voy a explicar algunos puntos rápidamente acerca de los últimos tiempos. Hechos capítulo 2, versículos 16 al 17 dice: en realidad, lo que pasa es que lo que anuncia el profeta Joel, escuchen esto, ¿sucederá qué? ¿Sucederá qué? En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. 1 Corintios capítulo 10 versículo 11. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestras, pues a nosotros no ha qué, no ha llegado el fin de qué, de los tiempos. Necesito su ayuda. Hebreos capítulo 1 versículo 1 y 2. Note lo que dice. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestro antepasado en otras épocas por medio de los profetas. ¿Qué dice? En estos días finales nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. Hebreos capítulo 9 versículo 26. Note lo que dice. Al contrario, ahora, ¿qué?
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado ¿en qué? Las características principales de la última hora. En estos textos lo que hemos visto es que el Hijo de Dios ya ¿qué? Ya ha llegado. Y Él ya ha derramado una cosa esencial, su Espíritu Santo. Pero Juan nos dice algo interesante acerca de la hora final. Noten lo que dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 18. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han ¿qué? Surgido ya. Y por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. ¿Escucharon? Juan dice, ¿han oído que viene el qué? El anticristo. Juan es el único escritor que usa este término. La palabra anticristo no se usa en ninguna otra parte de la Biblia más que en las cartas de Juan. Pero la idea está en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Registran profecías sobre una figura poderosa que ascenderán al poder en los últimos tiempos y engañará a una magnitud de personas. Sin embargo, nosotros vamos a estudiar el libro de Apocalipsis dentro de algunos meses. So prepárense para este viaje. Pero los libros de Daniel, en 1 Tesalonicenses y en Apocalipsis hablan de esto un poco más. Dios profetizó a través de sus profetas en la escritura que llegará una figura mundial que se levantará en los últimos tiempos y engañará a multitudes de personas para que no crean en el nombre que es sobre todo nombre. Pero eso no es el enfoque de Juan en esta carta. Y yo quiero que pongan atención. Juan dice, ustedes habían ¿qué? Joan, go from the beginning, versículo 18. Ustedes habían ¿qué? Oído. Ustedes han escuchado que viene el ¿qué? El anticristo. Pero noten lo que dice. Pero ya hay muchos anticristos que han ¿qué? ¿Entienden lo que Juan está diciendo? Juan está diciendo, no se preocupen de esta figura que va a llegar en un tiempo. No se preocupe de este anticristo que va a venir. Preocúpese ya ahorita mismo de los anticristos que están antes de ustedes. Preocúpense de aquellos que están predicando un evangelio diferente de lo que han escuchado. Preocúpense por esos falsos profetas, esos falsos maestros. En la última hora, el espíritu del anticristo estará cada vez más activo. Por eso en el versículo 26 del mismo capítulo dice esto: estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. ¿Escucharon? Estos anticristos están haciendo ¿qué? Están engañando a muchas personas. Escuchan las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, el versículo 5. Él dice esto: vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mateo 24, versículo 24 dice, porque seguirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los que. ¿Escucharon? Según a los que. Iglesia, escúchenme ahorita mismo. Si tú has recibido al Cristo Señor en tu corazón, tú eres un elegido en un cierto aspecto. Pero déjeme decirte, el ser elegido, has recibido al Señor, no significa que no eres exento a caer. Y tienes que tener cuidado
con lo que estás escuchando hoy en día. Porque hay muchos anticristos que están engañando a personas y le están llevando a la destrucción. Estos anticristos, plural, de acuerdo al versículo 22 y 23, están negando algo esencial de Jesús. Y ellos niegan que Jesús es el Cristo. Ellos niegan que Jesús es Dios. No quiero que me escuchen bien. Por favor, entiendo que esto es un tema que probablemente algunos ya están diciendo. No, escúchenme. Esto es importante para tu vida y mi vida. Y déjenme explicar algo. Estos anticristos, no están negando todo de Jesús. ¿Me escucharon? No están negando todo de Jesús. No están negando su existencia. Ellos no niegan que Jesús era verdad. Probablemente no están negando que Jesús es santo. Probablemente, en un cierto sentido, ellos reconocen que Jesús es un mensajero de Dios. Es probable que no están negando todo acerca de Jesús, pero están negando el esencial de quién es Jesús. Niegan que Jesús es el Cristo. Niegan que Jesús es Dios. Y esto es importante para cada uno de nosotros a entender. Mira 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 y 3. 1 al 3, perdón. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Juan nos explica esto aún un poco más detallado. Él dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el ¿qué? Por el Espíritu, no, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos ¿qué? Profetas. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Cómo reconoce que el Espíritu de Dios está realmente obrando a través de una profeta o un predicador? ¿Cómo reconocemos? ¿Cómo sabemos si alguien está predicando la verdad? Aquí está esencial. Juan contesta esto en el versículo 2. Noten lo que dice. En esto pueden discernir que tienen el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de ¿qué? No es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene en efecto. Ya está ¿en qué? En el mundo. Eusebio, un historiador de la iglesia primitiva, escribe una descripción de la enseñanza falsas en este momento, 2000 años atrás. Sabemos que estaban separando a Jesús de Nazaret, el ser humano, el maestro moral, el buen hombre del Mesías. Los separaban. Estaban negando que Jesús fue completamente Dios y completamente hombre. Sin embargo, también ellos negaban que Jesucristo verdaderamente murió en una cruz. Algunos dijeron que Jesucristo murió en espíritu, no humanamente. Pero Juan capítulo 5, Juan dice en el capítulo 5, versículos 10 al 11, el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, Jesucristo. Leí sobre una historia que me llamó mucho la atención. Y cada vez que yo he pensado en Sofía cuando la estaba viendo a Jenny cuidarla. Leí sobre un bebé de 4 meses que murió por accidente. Los padres fueron a una fiesta en el vecindario. Pidieron por agua y un anciano se fue para buscar una botella de agua. Y encontró una botella en el garaje y la echó en la fórmula del bebé. Lo que no vio y lo que no le dio y lo que no dieron cuenta la familia es que al principio que esa botella tenía un etiquete doblado y pegado con cinta que decía veneno y herbicida total. En el 2005,
un juez determinó que ese hombre de 77 años no era culpable de homicidio involuntario. Fue un accidente, no lo sabía. Agarró una botella pensando que era lo que necesitaba ese bebé, pero fue destructor. ¿Por qué cuento esta historia? Señoras y señores, escuchen lo que voy a decir. Hay algunos hombres, mujeres y pastores en las iglesias que son culpables de homicidio involuntario. No digo que sean malas personas, pueden ser personas cariñosas y divertidos de estar con. Pero Jesús y sus discípulos vieron las falsas enseñanzas como un veneno con devastadoras consecuencias eternas. Y yo creo que hay muchas buenas personas que predican sinceramente, pero están predicando algo que está llevando a personas al infierno. ¿Me escucharon? Y por esa razón ustedes también deben de tener cuidado. Yo sé que muchos probablemente respetan mucho a Fabio y algunos probablemente me respetan a mí. Pero solo porque venimos en este altar y tienen mucho respeto, no significa que no deben tener discernimiento. ¿Me escucharon? Y no importa el título. Yo entiendo que mi amigo está estudiando para ser doctor, pero un doctor puede estar equivocado y matar personas. Y por esa razón digo, hoy en esta mañana, es tan importante para nosotros, porque nos enfrentamos en una y otra vez en una situación multicultural, donde la gran cantidad de las personas, de la gran cantidad de religiones, están uniéndose diciendo estas cosas. No todos adoramos al mismo Dios. Tú pasas por Jesús y yo paso por un otro profeta. Yo paso por este Dios, pero todos nos lleva al mismo camino. Pero tú debes de entender, no servimos al mismo Dios. Tú y yo no servimos al mismo Dios. Jesús miró directamente a los ojos de los fariseos y Él les dijo claramente a los hombres más religiosos. En Juan capítulo 8, Él les dijo estas palabras: Dios no es tu Padre, porque si Él fuera tu Padre, tú reconocieras quién soy yo. Y porque tú no me amas a mí, tú no amas a Dios. Y esto es esencial para el cristiano hoy en esta mañana. Aquel que no ama a Jesús no ama a Dios. Aquel que no reconoce a Jesús no ama a Dios. Simple y punto. Y esto no son mis palabras, son las palabras de Jesucristo Él mismo. Juan básicamente dice, es imposible decir que yo amo a Dios y no reconocer quién es Jesucristo. El Islam rechaza a Jesús como Mesías. Dicen que era apropiado, digno de respeto, pero no de adoración. El judaísmo rechaza a Jesús como Mesías. Dicen que no era Dios y que era un blasfemo. Los testigos de Jehová rechazan la plena deidad de Cristo. Dicen que es un Dios entre muchos, pero es inferior al Padre. Y quiero decir estas palabras, y perdón si ofendo a alguien, pero ellos son anticristos, porque predican un mensaje equivocado. Y pueden ser sinceros, lo pueden hacer con amor, pero la sinceridad no te salva. Y esto lo tengo que decir, porque Juan dice, eso es imposible, amar a Dios y no reconocer a Jesucristo. El versículo 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es Cristo. Es Él el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Podrían decir ustedes, pues Nelson, ellos no están negando al Padre, simplemente están negando a Jesús. Juan dice en el versículo 23, nadie quien niega al Hijo tiene al Padre.
Simple y punto. Estos no son mis palabras, son las palabras de Dios. Y Él dice, nadie, el que niega al Hijo tiene al Padre. Y el que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Juan vio evidencia de los últimos tiempos. Él vio la expansión victoriosa del Evangelio en el poder por el Espíritu Santo. Sino también Él vio la multiplicación de falsos cristos y falsos profetas y personas que le están llevando a la muerte. Y si Juan vio esto 2000 años atrás, ¿cuánto más debemos nosotros estar en alerta? ¿Cuánto más nosotros? Cada día que pasa, se acerca la hora que regresará nuestro esposo. Cada día que pasa. Pero quiero darles buenas noticias. El segundo punto. Si estás en Cristo, Dios te ha equipado. Si estás en Cristo, Dios te ha equipado. Yo pensé que el pueblo de Dios iba a dar un amén, pero están un poco... Ustedes están poniendo atención, no se preocupen. Están viendo si soy yo un anticristo. No está bien, no se preocupen. Ahora tú puedes decir, hoy en esta mañana, en un mundo de todas estas ideas y enseñanzas, ¿qué hago? ¿Qué hago, Nelson? Well, Jesús te ha equipado, iglesia. Él no te ha dejado solo. No te ha dejado en la oscuridad para tratar de resolver esto por tu cuenta. Jesús te ha equipado a cada uno de nosotros con dos cosas esenciales: su palabra y su Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 25 al 26 dice: todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les ha dicho. Iglesias, estamos equipados con su palabra. Isaías capítulo 40, versículo 8 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. En temporada y fuera de temporada, popular o impopular, en América del Norte o América del Sur, en el siglo XXI o en el primer siglo, la palabra de Dios es eterna y para siempre, y es eternamente confiable. Se mantendrá para siempre, lo que significa que siempre resultará cierto. La palabra de Dios es la verdad. Los versículos 20 de 1 de Juan capítulo 2, 1 de Juan capítulo 2, versículos 20 y 21 dicen esto: todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Y yo no les escribo porque ignoran la verdad, sino porque lo conocen y porque ninguna mentira procede de la ¿qué? De la verdad. Iglesia, tú tienes la verdad. Es la clásica, es la misma verdad. Dice en el versículo 24: permanece en ustedes que han oído desde ¿qué? Desde el principio. Iglesia, esto no es una nueva mensaje, no es algo moderno o algo acaba de sugerir. No, es la misma verdad que ellos escucharon y que van a escuchar por los siguientes años que vendrán. Dios ha hablado y Él ha hablado por su palabra. Esta es la palabra viva. Y Dios nos habla a cada uno de nosotros cada día. Esto no es un libro inspirado por hombres y sus propias ideas. Esto es un libro escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y esta es la verdad. Y tú y yo debemos de reconocer: ningún libro ha tenido tanto oposición como la Biblia. Los hombres se han reído de él, lo han despreciado, lo han quemado, lo han ridiculizado y han hecho leyes contra él. Pero la palabra de Dios ha sobrevivido y seguirá sobreviviendo. Y es aplicable hoy, tanto como lo fue ayer, y lo será mañana, para siempre. Pero no solamente estamos equipados con su palabra, estamos equipados con su Espíritu.
que vive en nosotros. Si estás en Cristo, escúchenme, si estás en Cristo, Él te ha dado su Espíritu. Dice en el versículo 20 del mismo capítulo: todos ustedes, en cambio, han recibido unción del ¿qué? Del Santo, de manera que conocen la verdad. Y el versículo 27 dice: en cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesita que nadie les ¿qué? Enseñe. Iglesia, todos ustedes que han recibido a Cristo Jesús como su Salvador han sido ungidos por el Espíritu Santo. La unción seguramente se refiere a la venida del Espíritu a nuestras vidas. Cuando los creyentes aceptan a Cristo como su Señor y su Salvador, el Señor unge y coloca su Espíritu en nosotros. Tú no necesitas que alguien ponga aceite sobre tu cabeza para recibir el Espíritu Santo. Cuando Cristo Jesús, tú lo has recibido, Él te ha prometido, su Espíritu estará contigo. Y por esa razón tú tienes que tener mucho cuidado. Jesús prometió: cuando yo me vaya, les enviaré un consolador, el Espíritu, y Él te guiará con la verdad. El apóstol Pablo, él dijo: el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos vive en ¿quién? Vive en ti. El mismo Espíritu que ha hablado a los apóstoles, iglesias, a través de ellos, para que la palabra de Dios haya sido registrada, es el mismo Espíritu que vive en ti. El mismo Espíritu que levantó de Cristo a la muerte es el mismo Espíritu que vive en ti. Tú has sido ungido por el Espíritu Santo. Pero en los versículos 26 al 27 dice esto: estas cosas les escribo acerca de los que procuran ¿qué? Engañarlos. Versículo 27. En cuanto a ustedes, la unción de que Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les ¿qué? Amén. No necesitan que nadie les ¿qué? Esa unción es auténtica, no es falsa. No, le hago una pregunta. ¿Significa esto que no necesitamos pastores ni maestros de la Biblia? ¿Perdieron ustedes la última hora de tu vida estando aquí escuchándome a mí? Se acerca el presupuesto para el 2020. Así que deberíamos simplemente quitar mi salario de la lista. Y por favor pido que no lo hagan porque yo tengo niños. Voy a esperar en el futuro, yo quiero tener hijos. Espero que no hagan eso, por favor. Pero Juan no está diciendo que no necesitamos maestros. Él mismo le está escribiendo una carta. ¿Para qué? Para enseñarles, para advertirles, para cuidarles. Jesús y los apóstoles enseñaron claramente que los cristianos necesitan maestros calificados, piadosos, para ayudar a las personas a comprender y aplicar la palabra de Dios. Pero cuando Juan dice, porque tienes el Espíritu, no necesitas que nadie te enseñe, él está diciendo, no necesitas que nadie te enseñe algo nuevo que no has escuchado. Es casi seguro de que los anticristos proclamaban tener revelaciones del Espíritu Santo cuando daban su nueva revelación de que Jesús no es realmente el Hijo de Dios hecho en carne. Es probablemente que ellos hubieran llegado: el Espíritu me reveló algo nuevo hoy en este día. Y quiero afirmarles hoy en esta mañana: tengan mucho cuidado con aquel que dice: el Espíritu me reveló algo nuevo. Tengan mucho cuidado, porque ellos proclamaban alguna revelación especial más allá del original de los apóstoles. Afirmaba tener interpretaciones ocultas de la Biblia, algo revelado, algo sobrenatural, algo que no lo puedes ver claramente.
Pero el versículo 24 de 1 de Juan capítulo 2 dice esto, y es clave. Note lo que dice el versículo 24. Permanezca en qué? En ustedes. ¿Lo qué? Lo que han qué? Quiero que escuchen. Permanezca en ustedes lo que han qué. No permanezca en algo que salió nuevo. Permanezca en lo que escucharon desde qué? Desde el principio. Y 2 veces en Juan enfatiza en eso. 2 veces. Permanece en ellos. Permanece en la verdad que hemos hablado. Lo que oíste desde el principio. Permanece en ello. Lo que oyeron desde el principio fue la predicación de los apóstoles. Entonces Juan no está diciendo que la unción del Espíritu nos permite conocer la verdad de Cristo al dar información adicional, más allá de lo que escucharon desde el principio. Al contrario, Juan aclara que tiene suficiente revelación en lo que escucharon desde el principio. Lo que ellos escucharon desde el principio fue suficiente. Y no quiero ponerlos en marcha en busca de algo nuevo. Y esto es el problema que tenemos hoy en día. Hay muchos creyentes que están buscando por algo nuevo. Quieren algo diferente. Pero ¿no es la palabra de Dios suficiente por cada uno de nosotros? ¿No ha Dios ya hablado? ¿No es lo que Dios ya nos ha dicho suficiente para nuestras vidas? Recuerden en el capítulo 2 de 1 de Juan, en el versículo 7. Escuchen esto. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 7. Juan dice esto, y quiero que pongan mucha atención. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 7. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un qué. Díganlo ustedes. Lo que les escribo es que no es un qué. No es un mandamiento nuevo. ¿Escucharon? Paren allí. Lo que les escribo no es un mandamiento ¿qué? Nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. En otras palabras, Juan se esfuerza por evitar decir que lo que la iglesia necesita es una nueva revelación. No necesitamos algo nuevo que la Biblia ya no nos ha dicho. Lo que la Biblia dice es suficiente. Juan mismo lo dice. Entonces, la obra del Espíritu Santo no debe llevarnos más allá de las enseñanzas de los apóstoles. Es para ayudarnos a aceptar y permanecer en esta enseñanza. Nos ayuda a comprender mejor esa enseñanza. Fortalece nuestro poder para practicar esa enseñanza de lo que hemos escuchado desde ¿qué? Desde el principio. No necesitamos nada nuevo, iglesia. Y el Espíritu Santo no tiene que revelar una nueva revelación. Algo que ya no ha sido revelado por su palabra. Tercer punto, y para concluir. Pero si tú permaneces en Cristo, tú no tienes que preocuparte de los últimos días en un cierto aspecto, porque la vida eterna te espera. Juan exhorta a sus lectores a unirse a las enseñanzas que habían recibido originalmente y no abandonarlo por su evangelio de mente abiertas. Juan ha dicho esto antes, pero también tuvo que insistir a sus seguidores a rechazar cualquier evangelio diferente a que les había enseñado originalmente. Y Jesús exhortó a sus discípulos: mantengan en mis enseñanzas. Yo quiero que noten conmigo la palabra permanecer. Digan conmigo permanecer. En el versículo 25, la palabra en griego es, no sé si lo estoy diciendo correcto, pero aquí tengo el doctor, es meno, que significa persistir, perseverar, continuar y durar. Persistir, perseverar, continuar y durar. La palabra es
similar a la enseñanza de Jesús, registrada en el Evangelio de Juan. ¿Se recuerda cuando Jesús le dijo a sus discípulos acerca del vid, el vid verdadero? En Juan capítulo 15, versículos 5 al 7, dice esto: yo soy la vid, y ustedes son las ¿qué? Son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho ¿qué? Dará muchos frutos. Pero separados de mí no pueden ustedes hacer nada. No pueden hacer nada. Y el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan en el fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Pero ¿escucharon? Permanecer en quién? En Cristo. Permanecer en quién? En su palabra. Permanecer en quién? En su espíritu. Y iglesia, deja que la palabra more en ti. Permanece en el espíritu. Hoy en día, aférrate en Cristo. El evangelio que has recibido y que has creído desde el principio es verdadero. Es la verdad. Aguanta y confía en Cristo. Sigue aferrándose al evangelio. Siga permaneciendo en Jesús por el Espíritu. Damas y caballeros, el cielo no es el objetivo. El cielo no es el objetivo para ti y para mí. Dios es la meta. Y si no quieres a Dios, como lo he dicho, no tendrás al cielo. Si no quieres a Dios ahora, no tendrás al cielo en la eternidad. Y ese es el punto. La vida eterna se encuentra en Dios, y no solo en el futuro, es ahorita. Dios te ofrece a ti vida eterna. Tenemos, iglesia, que permanecer en Cristo y solo Cristo. La vida eterna solo se encuentra por medio de Él. ¿Y qué necesitamos para permanecer? Cristo Jesús, su Espíritu que mora en nosotros y su palabra. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30 dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también les predestinó a ser transformados según a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó. A los que llamó también los justificó. Y a los que justificó también los glorificó. El propósito último de Dios es conformarnos a la imagen de Cristo en gloria para siempre con Él. Y le quiero dar buenas noticias para terminar este servicio. Un día, cristianos, un día, hermanos y hermanas, seremos libres de todo pecado, sufrimiento, maldad y falsos maestros. Vamos a ser glorificados con Cristo mismo. Y Dios está trabajando todas las cosas con ese fin. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra eterna esperanza. Entonces, sigan esto. Nuestra esperanza no es solo superar las tormentas de esta vida y hacer que terminen en este mundo. Sabemos que este es un mundo de pecado y sufrimiento. ¿Lo saben? Sabemos que vivimos en un mundo de pecado y sufrimiento. Sabemos que estamos viviendo en los últimos días, esperando por nuestro esposo, esperando que Cristo regrese de nuevo. Pero en este mundo no nos debe sorprender cuando enfrentamos a tormentas, porque no somos inmunes a ellas. Y no debería sorprendernos cuando nos enfrentamos a enseñanzas falsas y doctrinas diferentes, porque sabemos que eso tiene que pasar en los últimos días. Pero si sabemos que llegará un día cuando un cielo nuevo y una tierra nueva vendrán, cuando las tormentas dejarán de existir, donde no habrá más engaños, aquí es donde ponemos nuestra esperanza.
ponemos nuestra esperanza en Cristo Jesús. Ponemos nuestra esperanza y el propósito último de Dios en el día que veremos la gloria de Él para siempre. Pero nosotros debemos caminar en la luz. Debemos obedecer a Dios. Debemos de no amar las cosas de este mundo y debemos permanecer en la verdad, que es su palabra y que es su espíritu y quien es Cristo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Permanece en Él y la vida eterna Dios te ofrece a ti y a mí hoy. Inclinemos nuestro rostro hoy en esta mañana. Padre, te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que estamos en los últimos días. Veremos, Señor, que este mundo se empeorará. Y no nos debe de sorprender. Y no debe de traer miedo. No debe de pararnos de vivir conforme a como tú quieras que vivimos. Señor, ayúdanos a disfrutar de las buenas cosas que tú nos has dado. Padre, sabemos que estos son los últimos días, pero esperamos por ese hermoso día que tú regresarás. Y eso puede ser a través de que tenemos que morir aquí en esta tierra, o tú regresarás y seremos llevados contigo. Pero una de las dos maneras, anhelamos y esperamos por ese día que te podemos ver cara a cara, donde podemos ver tu rostro, donde podremos ver tu luz brillar, donde podemos ver tu resplendor, donde no habrá más enfermedad, donde no habrá más dolor, donde estaremos en paz, donde no habrá más engaños, no habrá más mentiras. Oh Padre, cómo anhelamos y esperamos por ese día. Pero Padre, protéjanos de aquel que está en el mundo, de aquel león que está listo para destruir y a matar. El enemigo ha venido para matar y destruir, pero yo he venido para dar vida eterna. So, Padre, ayúdanos a permanecer en tu palabra y en tu espíritu. Ayúdanos, Señor. Bueno, yo diría que no solamente ayúdanos, pon un pasión, Padre, en nuestro corazón, porque tú ya nos has ayudado. Tú ya nos has dado tu palabra y tú ya nos has dado tu espíritu. So, Padre, pon un pasión en nuestras vidas a desear tu palabra, a desear anhelarte más y más cada día, para que podamos, Señor, reconocer a aquellos que son anticristos, aquellos que están predicando una falsa doctrina, una falsa enseñanza que no va conforme a tu palabra. Señor, y eso significa que tenemos que conocer tu palabra. So, Padre, oro por tu pueblo, que pueden verdaderamente saber tu palabra, y que tu espíritu que mora en ellos, Señor, les puede enseñar, que pueden ser su maestro, y que les puede revelar aquellas cosas que tú ya nos has dicho a tu palabra. Y perdónanos, Padre, perdona a tu pueblo si nos hemos apartado de tu palabra y si hemos dependido de los pastores o aquel persona que predica. Perdónanos, porque los pastores no son Dios. Yo no soy Dios. Fabio no es Dios. Somos simples hombres. Somos esclavos de Cristo Jesús.
So, Padre, pido que cada vez que Fabio y yo tenemos el privilegio a predicar tu palabra, que prediquemos la verdad y que tu pueblo, Señor, puede recibir la verdad. Yo oro por cualquier predicador que venga aquí y que se pare en esta iglesia, que predique la verdad y solo la verdad, para que tus ovejas puedan recibir verde pasto, que pueden recibir palabra que puede satisfacer y llenar todos sus deseos y necesidad. So, te doy gracias, oh Padre, por este momento. Te doy gracias por el privilegio a exponer tu palabra y a poder, Señor, predicar la luz y la verdad. Cuídanos, oh Dios. Guíanos, Espíritu. Y en tu nombre oramos. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Id y no escuchen a los anticristos. Amén.